En nombre de la Gobernación, de la doctora Lina Francisca y la Secretaría de Desarrollo Social, le damos la bienvenida a un tema que no es desconocido para cada uno de ustedes, desde su quehacer profesional, desde su quehacer como persona o integrante de un sistema educativo, laboral, social y familiar, ¿no? La doctora trae unos elementos supremamente importantes y trae una palabra donde nos dice política, ¿no? Política. Y cuando a nosotros normalmente o cotidianamente nos hablan de política, somos como un poco reacios, ¿no? ¿Sí? Pero realmente el significado de la palabra política es construcción, y ese es el llamado que nos hace la gobernación, y es que es el momento de construir política y somos nosotros los actores, ¿sí?, los protagonistas de iniciar con ese proceso, ¿sí? Y aplaudir a la gobernación y a la Fundación Ave Fénix por esa capacidad de trabajo, de convocatoria, ¿no? La política, Colombia es un país privilegiado, dado que somos de los pocos países en el mundo que tenemos una política pública exclusiva para el tema de uso, abuso, tráfico de sustancias psicoactivas. Somos privilegiados. ¿Cuál es el error? Que la gran mayoría de nosotros no conocemos esa política. O segundo error, la hemos leído y la hemos dejado allí. Sí. Y estos encuentros, el propósito es que nos apersonemos, porque usted como padre, hermano, bueno, sí, como lo decía, es un momento independiente, según en el subsistema en el que usted está, usted hace parte de esas necesidades y de esas particularidades. La droga entró a nuestros hogares y no nos dimos cuenta. La doctora decía, es que las sustancias psicoactivas sintéticas están en nuestros hogares. Tenemos una política pública nacional y lo que quiere la Gobernación del Valle es construir una política departamental. Esto es único en el país, esto es único, ¿sí? Y la idea es construir una política pública partiendo de las necesidades de su contexto, de su municipio, de Caicedonia, de Sevilla, de Cartago, de Alcalá, ¿sí? Dese cuenta que es que entonces la política no está de arriba, la política la queremos bajar acá, y la política es participación y es inclusión. Y uno de los propósitos de este segundo momento, de este segundo encuentro, es que ustedes tengan un contacto directo con los diferentes documentos, ¿sí?, que existen en Colombia y en el mundo, y nos vamos a parar allí para construir, ¿sí?, estrategias de prevención y de intervención según las necesidades de nuestro contexto educativo, de salud, de deporte. ¿Bien? ¿De dónde nace esto? Voy a socializarles muy brevemente, porque esto es una investigación muy seria que viene realizando la Gobernación y la Fundación Ave Fénix, con una rigurosidad de meses de estudio. Acá hay estudio. Yo me siento muy orgulloso del Valle porque lo que se está haciendo es muy serio, y esto no se ha visto en el país ni en países vecinos, ¿vale? Entonces les voy a socializar, vamos a hacer una síntesis de todo el trabajo de meses, ¿sí?,
y donde hemos retomado elementos de varios países, de varias investigaciones. Por favor. El objetivo entonces es el fortalecimiento institucional de la oferta de seguridad y justicia y gobierno en zonas seguras a través del desarrollo de una estrategia de prevención al consumo de sustancias psicoactivas en el Valle del Cauca como insumo para la formulación de una política pública en drogas en el departamento con el fin de lograr las metas y un resultado de producto. Aquí hay tres elementos importantes. Uno, vamos a construir política. Aquí la política no la va a construir otras personas, la vamos a construir nosotros. Y de acá nos vamos a ir a nuestro municipio, ¿sí? Para evaluar las necesidades y las particularidades. Y dos, vamos a tener un resultado, ¿sí? Vamos a tener un resultado tangible. No es lo que diga Vicente, no es lo que diga la gobernadora, no es lo que diga la secretaria de Seguridad Comunitaria, no es lo que diga el secretario de Salud. Es según lo que usted identifica como docente, como psicólogo, como padre, como un gestor comunal, y vamos a entregar ese producto, pero lo vamos a construir. Vamos a retomar una generalidad, ¿sí? Y esto está escrito en nuestra política pública. Conceptos de prevención. Los programas de prevención universal son aquellos que se dirigen a la población en general, abro corchetes, nación, regional, comunidad local, escuela, barrio, grupos familiares, etc., con actividades y mensajes destinados a impedir o a retrasar el consumo de drogas. Tenemos tres ejes en la prevención. Una es universal, una es indicada y la otra es selectiva. La universal es para toda la población, independientemente haya consumido o no haya consumido. Lo adecuado es que no haya consumido. Esa es la universal. La indicada es a personas que no presentan los criterios de diagnóstico de adicción o a una sustancia psicoactiva, pero que muestran signos previos por estar expuestos a situaciones de alto riesgo. Por ejemplo, problemas mentales, inicio de consumo regular, pertinencia a familias donde se produce el consumo. ¿Qué quiere decir aquí la prevención indicada? Que ya hay unos focos, más que una vulnerabilidad, ya hay unas conductas en papá, en mamá, en ese actor social directo, inclusive en el repertorio conductual y comportamental de ese chico o de esa chica. La doctora hacía mención hace un momento, y es que es preocupante, que la última investigación que tenemos fuertes argumentos, y es la del 2013, y donde en Colombia la edad de consumo la reducimos a los 7 años. Sí, tenemos niños y niñas, usadores y abusadores. Una cosa es el usador y otra cosa es el abusador, y tenemos niños y niñas de 8 años, ¿sí? Y eso no es nada. Allí en el hospital de Circasia, Quindío, tenemos, la semana pasada nacieron 2 bebés hermosos, pero ¿sabe qué presentaban? Síndrome de abstinencia por heroína. Eso es en nuestro país. Entonces la doctora decía, vení, ocupémonos, no nos preocupemos, es que la droga está en nuestra casa, ¿sí? Entonces, hagamos el énfasis en la prevención universal, indicada. La indicada es que, si bien es cierto que él no consume sustancias, pero su conducta, su repertorio conductual ya está allí, de papá, de mamá, de mi hermano, de mi primo, de mi amigo, e inclusive de ese mismo joven. Los programas de prevención selectiva se dirigen a subgrupos de población que se estima se hayan expuestos a factores de riesgo asociados al abuso de drogas biológicos, psicológicos, sociales o ambientales, asociado al inicio del consumo de drogas o al desarrollo de problemas relacionados con el consumo. Estos subgrupos de población pueden definirse por edad, género, historia familiar, lugar de residencia, abro comillas, barrios donde existe mayor prevalencia social, barrios donde se produce el tráfico de drogas, etc., cierro comillas, hábitos de ocio en los que interviene el consumo de drogas. Si entramos a mirar, la indicada y la selectiva tienen mucha similitud,
porque es que ya está la exposición de la conducta o de la misma sustancia como tal, ¿sí? No siempre vamos a intervenir a ese chico o a esa chica que ya presenta el consumo. Hay que intervenir al que presenta la conducta, pero hay que intervenir antes de que llegue la conducta. Y ese es el reto cuando hablamos de prevención, ¿sí? Bueno, tenemos un marco lógico. Se utilizó la metodología en este proceso de investigación y recopilación de información para poder hacer una política centrada en la medicina basada en la evidencia, ¿sí? Acá no vamos a hablar por hablar, acá no vamos a escribir por escribir, acá vamos a soportar, ¿sí?, qué es lo que realmente está sucediendo, y para ello tomamos unas referencias. Se utilizó la metodología de revisión sistemática, rápida, descrita y aprobada por Kandura para orientar la búsqueda de la literatura nacional e internacional. Para esto tuvimos en cuenta 8 sectores: evaluación de las necesidades, hicimos una evaluación de las necesidades de nuestro departamento, ¿sí? Desarrollo de las preguntas y refinamiento de esas preguntas, desarrollo de las propuestas y aprobación, búsqueda sistemática de la literatura, detección y selección de estudios. Empezamos a mirar qué estudios hay en Colombia, en países vecinos, en Europa y en Norteamérica. Una síntesis narrativa de los estudios incluidos, reporte por escrito, seguimiento y diálogos con expertos. Esto en el transcurso de los meses, llevamos un promedio de 6 meses abordando este proyecto, y estos son los avances pues, que hemos logrado tener. Entonces, el primer ítem nos hablaba de evaluación de necesidades. En diciembre del 2017 se realiza el primer diálogo departamental. Seguramente muchas y muchos de acá asistimos a ese evento con la prevención del consumo de SPA, que permitió, con base en los resultados, el equipo investigador consideró como variables a estudiar prevención del consumo de sustancias psicoactivas y su relación con los sectores económicos del Departamento Nacional de Planeación. Siempre se habla que solamente es competencia del sector salud. Error. No, cuando uno va a la salud es porque ya presenta el cuadro sintomático. Cuando yo vivo del médico es porque ya presento el cuadro, la situación particular, ¿sí? ¿Y dónde están los otros actores? ¿Sí? Educación, deporte. Las preguntas que han orientado la investigación son las siguientes: ¿qué estrategias han demostrado ser exitosas y o demostrativas en prevención del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia y en el mundo? ¿Qué sectores evidencian participación en las estrategias demostrativas de prevención del consumo de SPA identificadas en Colombia y en el mundo? ¿Cuáles son las fuentes de financiación de estrategias demostrativas exitosas de prevención del consumo de SPA en Colombia y en el mundo? ¿Quiénes son los ejecutores de estrategias demostrativas exitosas de prevención del consumo de SPA en Colombia y en el mundo? ¿Cuáles características son las más comunes a 2 o más estrategias demostrativas o exitosas de prevención del consumo de SPA identificadas en Colombia y en el mundo? Es que creo que muchos de ustedes tienen ya la experiencia de que han estado en varios eventos, ¿no? Seminarios, simposios, especializaciones, y se habla muy bonito del tema de la droga, y se habla de política, y se habla de metodologías, etc. Aquí el énfasis que estamos haciendo es: identificamos cuáles son las experiencias, qué sistematización hay y si son exitosas, ¿sí? Para que nosotros hagamos un análisis, o sea, usted pensando desde su comunidad. Desarrollo de la propuesta y aprobación. Los criterios de inclusión definidos previo a la búsqueda de información fueron: hay unos criterios, las anteriores eran las preguntas como orientadoras, ¿sí?, dónde nos íbamos a parar, y acá tenemos unos criterios para poder fortalecer como esa propuesta o esa investigación. Estudios comparativos de la población con o sin intervención, estudios que cuenten con una justificación explícita para la selección de la población que disminuya el riesgo y permita identificar características de la población. Supremamente importante ese ítem.
Estudios de población completos, porque es que son muy selectivos, ¿no? Vamos a coger solamente a los jóvenes entre los 17 y 23 años, y dónde están los de 24 y 30 años, que son los que están consumiendo hoy crack y han dejado el crack por la heroína, ¿sí? Y resulta que es que estos de 23 a 28 años ya no tienen miedo de chotearse, ¿sí? Son los que están chuteando, mientras que los chicos entre los 16 a 18 años están fumando la heroína. Como bien decía la doctora, hay unos contextos. En el norte del valle se están fumando la heroína, que no entra a Risaralda, que no entra al Quindío. Situación que no pasa al sur del departamento. En el sur del departamento no se chutean, los pelados se chutean, se dan el balazo de heroína, ¿sí? Porque algunos otros sectores del municipio, municipios circunvecinos, ¿sí? Como Santander de Quilichao, algunos actores allí delincuenciales no permiten eso. Entonces, ¿por qué decimos aquí estudios de poblaciones completos? Porque tenemos que entrar a mirar los diferentes contextos, ¿sí? Publicaciones académicas en inglés, español y portugués. Se tomó la decisión que para esta investigación se van a tener en cuenta 3 idiomas: el inglés, el portugués y el español. Estudios que en sus resultados y conclusiones evidencien cambios positivos en la implementación de la estrategia. Supremamente importante, ese es el reto que tiene este trabajo, que cuando nosotros vamos a implementar, vamos a evaluar y le vamos a hacer seguimiento. Ese es el reto de cada uno de ustedes en sus municipios, ¿sí? Esto no es una responsabilidad de la gobernación, ni es una responsabilidad de la Secretaría de Convivencia Social, ni es una responsabilidad de la Fundación ADFEIS, es una responsabilidad de los sectores, de los actores en el municipio. Vamos a hacerle seguimiento, porque si no se va a quedar en el escritorio o en la biblioteca de cada uno y en una experiencia personal. A eso hay que hacerle seguimiento. Bueno, se dio prioridad a los estudios que cumplen con algunas de las siguientes características. Estudios realizados en países de ingresos medios y altos, por su similitud con Colombia, categorizados así por la OSD. Estudios realizados en la población en grupos etéreos, infancia, adolescencia y juventud, por conexidad con la población a intervenir en el departamento, acorde con las políticas nacionales de infancia y juventud. Todo lo tenemos articulado. Estudios que la implementación de las acciones integren diversos sectores. Seguimos insistiendo, no es un tema solo de salud pública. Aquí está educación, aquí está deporte, aquí está vivienda, aquí está transporte, aquí está justicia. Estudios que integren revisiones sistemáticas, completas o rápidas, o que sean estados del arte sobre el tema. Búsqueda sistemática en la literatura. Estos términos fueron buscados en bases anexadas como PubMed, Lilacs, Proquet, Cielo, Brevet, Evesco y Ciencias Direct, obteniendo como resultados 812.769 resultados. Ahora lo miramos en la tabla siguiente. Se aplicó como primer filtro lo definido en los criterios de inclusión, a saber, como el idioma, el periodo de tiempo, población, entre otros, como el segundo filtro de la relación directa del artículo con las preguntas definidas en el paso 2. O sea, por decir algo, unas edades. 2, digamos, investigaciones que estuviesen por debajo de los 10 años, ¿sí? Entonces les mencionaba ahora los resultados obtenidos en la búsqueda fueron bases de datos. Por ejemplo, tenemos aquí en PubMed, fueron 322.517, con los criterios de inclusión nuestros fueron 1.544, y en relación a las 8 preguntas tenían 427. Lilacs tenía 376.316, 1.415, pero en relación con las preguntas de nuestro proyecto son 80. Proquet 60.037, 1.549 en los criterios de inclusión, y en relación a nuestras preguntas 129. Cielo tenía 362, 52 con los criterios de inclusión y 5 preguntas
en relación a nuestra propuesta. Teníamos entonces, pueden ustedes observar los filtros que se fueron realizando a medida que íbamos avanzando pues como en las búsquedas, ¿no? Detección y selección de los estudios obtenidos. De los documentos seleccionados se aplicó un nuevo filtro, eliminando documentos duplicados. Se realizó la revisión de títulos y resumen, dando un total de esos 8.000 y algo. Nos quedamos con 723 estudios seleccionados preliminarmente. En un segundo momento, los estudios fueron nuevamente filtrados e identificando contenidos de cada artículo y haciendo el énfasis en los resultados. O sea, nos estamos mirando qué nos gusta a nosotros. Bueno, miremos, ¿esto funciona o no funciona? Y lo que queremos es que funcione en nuestro departamento y en nuestros sectores, ¿sí? Conclusiones y la posibilidad de replicarlo o aplicar las recomendaciones en el contexto departamental. En ese orden de idea obtuvimos 32 documentos como fuentes definitivas. Esto fue a través de la metodología pues, de una revisión sistemática rápida. La tabla 2 nos habla de los artículos seleccionados, entonces quedó de esta manera. PubMed 427 en relación a la pregunta 4 y seleccionamos 7 estudios, Lilacs 80 y 7 estudios, Proquet, 129 en relación al paso 4 y quedaron con 9 estudios. Cielo tenía 5 y no tenía pues ningún estudio. Allí empezamos a identificar que siguen escribiendo. Hay muchas organizaciones o personas, universidades que escriben, pero no hay una evidencia sustentable. Y lo que no se sustenta, donde no hay una medicina basada en la evidencia, no hay nada. Des en cuenta que tenemos, en relación a nuestra pregunta, Cielo tiene 5 investigaciones, pero ninguna de ellas muestra unos fundamentos, ¿sí? La BB 23 y tenía 3 estudios obtenidos, Ciencia Direct 35 y tenía 1. Esa es americana, esa es norteamericana, para un total de 723 y 32 estudios obtenidos en relación a nuestras preguntas o a nuestra propuesta. Los sectores donde se priorizaron a partir de la revisión sistemática rápida, que fue la metodología pues, que utilizamos. Entonces tenemos los sectores y la cantidad. ¿Qué identificamos? El sector de educación tiene una cantidad de 14, en cultura tenemos 7, en desarrollo comunitario tenemos 5, en fortalecimiento institucional tenemos 3, en deporte tenemos 1 y en salud 2. Cuando normalmente podríamos nosotros decir, no, salud debería de 20, 30, ¿no? Porque es así es como lo hemos concebido o nos lo han socializado. Transporte y justicia, transporte y justicia, 1 para un total de 33. Bueno, identificar los elementos departamentales necesarios. Recuerden que este es parte del objetivo macro, pero que se convierte en un objetivo específico, ¿sí? Esto se convierte en un objetivo específico. ¿Y qué es un objetivo específico? ¿Quién me dice? ¿Hacia dónde va un objetivo específico? Levánteme la mano a alguien. Digamos, hay las acciones que uno debe emprender para llegar directamente al problema macro. Una acción. Todos hablamos muy bonito, ¿no? No. Encontramos documentaciones interesantes, ¿cierto? Porque el papel puede con todo. Lo que pretende la gobernación con una política pública que lleva más de 10 años, ¿sí? Lo que pretende con Fundación Ave Feliz es volverlo práctico, volverlo cotidiano, ¿sí? Para poder ser incluyente a toda la población. Entonces, para la implementación de acciones de prevención basadas en la evidencia de los municipios mediante el desarrollo de mesas intersectoriales con el fin de generar insumos para la construcción de política pública en el departamento del Valle del Cauca. Ustedes están haciendo historia. Ustedes están haciendo historia porque están haciendo política.
vida política con un elemento fundamental, que es el futuro de nuestro departamento, no de los niños del departamento, ¿sí? Porque es que, ¿qué está pasando con los que consumen personas que tienen 30, 40 años, ¿sí? Tenemos casos de personas, ¿cuántos años tienes tú? 42. ¿Y tu profesión? Soy médico psiquiatra con maestría en neurociencia. Ok. ¿Y cuándo comenzaste a consumir? Hace un año. Muy bien. Esto es un pincelazo. ¿Por qué es un pincelazo? Porque nos vamos a subdividir y vamos a coger el proyecto, vamos a coger la propuesta, ¿sí? Y como tenemos un auditorio supremamente rico, ¿sí? Porque son diferentes sectores, aquí tenemos la Policía Nacional, tenemos presidentes de juntas de acción comunal, tenemos líderes comunitarios, tenemos clubes juveniles, tenemos secretarios de salud, de educación, etc. Entonces, vamos a ver esta política, la vamos a leer y vamos a mirar frente a nuestras realidades, ¿sí? En nuestro contexto laboral, académico y familiar, ¿sí? Tu experiencia como profesional y como persona es importante. Para nosotros es importante esa mirada, porque la política ya está ahí, ¿sí? La ruta de trabajo ya está. Lo que no está es tu mirada, es lo que tú piensas, es lo que tú ves, es lo que tú vives, ¿sí? Entonces, si tenemos por la un poco de tiempo, vamos a optimizar el tiempo en el trabajo interno, y la metodología es la siguiente. Nos vamos a dividir en grupos de a 21 personas, ¿sí? Esto nos va a dar un promedio de unos 8 grupos, 9 grupos, ¿ok? Al interior de ese grupo vamos a nombrar un moderador. Y quien va a acompañar el moderador va a ser un facilitador, quienes estamos liderando el evento hoy. Les vamos a entregar una ficha donde aquí está el objetivo y está la metodología, pero también le vamos a entregar un anexo, un resumen de lo que hablamos acá, para que ustedes lo lean y miren desde esas realidades, desde otras realidades, cómo han implementado unas estrategias y han sido exitosas, y que usted mire si ustedes las han implementado algunas o si esas que dicen ahí se ajustan a las necesidades suyas. Yo pues retomo elementos de la doctora, y no olvidemos algo que ella dijo: no es lo mismo Cartago que Tuluá, no es lo mismo la zona norte que la zona pacífica, ¿ok? No es lo mismo Ulloa que Cartago. Entonces vamos a mirarnos de ahí, vamos a pensarnos desde ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que luego de este evento nos vamos a los municipios, vamos a ir a visitarlos a ustedes, a sus municipios, y vamos a hacer un ejercicio similar. Vamos a depurar la política, vamos a mirar partiendo de sus necesidades, no de las necesidades de Vicente, ni de la secretaria, ni de la gobernadora, no. Ahí es donde vamos a construir política, ¿sí? Porque luego vamos a hacerle un seguimiento. El propósito no es que esto se quede en un escritorio, o sea, en el escritorio del psicólogo, de la trabajadora social, de la comisaria de familia, ¿sí? No. Ese no es el interés de la gobernación, ese no es el interés de la Fundación Ana Félix. El interés es que vamos a ir a sus municipios y vamos a construir, y luego vamos a hacer seguimiento.